Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Es la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, el cuarto domingo, de la Cuaresma, el llamado Domingo de Letare, porque justamente la antífona de la misa dice así: Letare Jerusalem et conventum facite, omnes qui diligitis eam, gaudete cum Laetitia, qui in tristitia fuistis, ut exultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestre, que en castellano es: Alégrate, Jerusalén, y todos los que la amáis, reuníos, regocijaos con ella, todos los que participabais de su duelo, y quedaréis saciados con la abundancia de sus consuelos. Y en efecto, este domingo es un domingo que en medio del rigor de la Cuaresma queremos vivir la alegría. Y vamos a ver de qué tipo de alegría y de qué tipo de consolación se trata. En el texto del Evangelio, que es siempre dentro de esta secuencia que nos va preparando para renovar nuestro bautismo o para acompañar a nuestros hermanos que se están preparando para recibir la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la fiesta de la Pascua, pues nos encontramos con este texto de San Juan del encuentro de Jesús con Nicodemo, donde Jesús le dice a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y después le dice unas palabras que son una declaración maravillosa, escandalosa, diría, del amor, de la misericordia de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Es decir, Dios nos ha amado hasta tal punto de entregarnos lo más precioso que Él tiene, su Hijo único, su palabra eterna, que encarnándose en el seno purísimo de Santa María, se ha hecho pecado para que nosotros, por Él, unidos a Él, podamos ser salvados. Entonces, la alegría, empiezo ya a hablarte de la alegría de la que nos habla hoy la liturgia, la palabra de Dios en esta Cuaresma, pues es la alegría y la consolación del perdón de los pecados. Pero es un perdón que no es automático. Así como Moisés levantó en medio del desierto la serpiente, y mirándola, los que la miraban se enfrentaban a su pecado, y al enfrentarse en su pecado y en las consecuencias de su pecado, el veneno del pecado, ellos, al reconocer este pecado, tenían vida. De la misma manera nosotros hemos de volver la mirada hacia Cristo Jesús levantado en alto en la cruz, para que a la luz de Él nosotros contemplemos la fuerza, la maldad del pecado, y reconociendo nuestro pecado a la luz de Jesucristo, no a la luz de nuestros sentimientos subjetivos, me parece que esto sí, me parece que esto no, sino a la luz de Jesucristo, a la luz de su palabra, a la luz de su designio amoroso.
es que entonces nosotros podamos también, reconociendo ese pecado, tener vida. Mirando a Jesús, de la misma manera que los hebreos en el desierto, mirando la serpiente, entendieron que el proyecto que ellos asumieron, que ellos siguieron, el camino que ellos siguieron, no les condujo a ningún lado. De la misma manera nosotros, mirando la cruz, tendríamos que comprender que el camino, nuestro proyecto que nos habíamos trazado, eso que considerábamos nuestro derecho, en realidad nos condujo a la muerte. Eso que considerábamos nuestra libertad, nuestra capacidad de autoafirmarnos, decidir autónomamente, pero con una autonomía que es soberanía y que está cerrada en sí misma, nos ha conducido a la ruptura, al fracaso, a la desilusión, a la desesperanza. Es así como nosotros podemos alcanzar la vida. El problema está en que nosotros tenemos miedo a la luz. Los seres humanos frecuentemente tenemos como connatural un temor a ponernos en la luz y preferimos vivir en las sombras, en esa área pues de ambigüedad, porque no nos gusta ir a la luz. Y así podemos ser personas, como hay sacerdotes, como hay religiosos, como hay religiosas, como hay creyentes en general, que estamos todo el tiempo metidos en cursos, poniéndonos en contacto con mensajes cristianos, mensajes evangélicos, pendientes aparentemente de Dios, damos conferencias, vamos a conferencias, guiamos iglesias incluso, o guiamos diócesis, nos ponemos en alto como buenos y grandes eclesiásticos o como laicos de estos clericales que están enclavados en las estructuras eclesiásticas, pero en realidad nunca somos capaces de enfrentarnos, de mirar de frente a la cruz y mirar nuestro pecado. Eso es otra cosa. Eso es poner los pies en la tierra, poner los pies en la realidad, enfrentarnos cara a cara con el Señor, y eso requiere, como dicen los italianos, un altro paio di maniche. Eso requiere otra cosa. Y así muchas veces nosotros podemos vivir toda la vida sin experimentar, sin enfrentarnos al reconocimiento de nuestro pecado, porque todos, a veces por querer conservar una imagen, a veces por querer permanecer con una cierta respetabilidad, incluso delante de nosotros mismos o delante de nuestro grupo eclesial, de la comunidad cristiana en la que estamos haciendo nuestro camino de fe, pues no somos capaces verdaderamente de abrir el corazón para que salga la pus, de reconocer realmente nuestro pecado, de mirar a Jesús cara a cara, de elevar la mirada a Él, para que Él nos revele la maldad, el pecado que hay en nosotros. Y vamos así siempre trabajando, caminando entre las sombras. Pero no es esta la verdadera libertad, no es esta la salvación que el Señor quiere de nosotros. La alegría, pues, a la que nos llama el Señor es la alegría del perdón, la alegría de la conversión, la alegría de la liberación, de salir y terminar el exilio, como hemos escuchado en la primera de las lecturas de este domingo, o como vamos a escuchar en la primera de las lecturas de este domingo tomado del libro de las Crónicas, ¿no? El término del exilio. Pero para terminar el exilio se requiere mirar a la serpiente, se requiere reconocer la maldad, se requiere reconocer nuestra verdad, aunque duela. Por eso es que hoy en esta meditación, en este momento de oración, nosotros elevamos con humildad nuestra mirada a Dios por intercesión de Santa María, nuestra Madre, para suplicarle que nos dé la gracia de su luz, que nos dé la osadía de voltear la mirada, de volver la mirada hacia la cruz, para que ella sea la que discierna, la que discrimine en nuestra verdad, en nuestra vida, y podamos volver a Él, porque de eso se trata, de volver a Él y de experimentar la alegría del verdadero perdón. Cuaresma
es precisamente el tiempo del perdón. Es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de recomenzar. Es el tiempo de la sinceridad salvaje. Es el tiempo de ir al confesionario, de ir al director espiritual, de ir a la persona con la que llevamos un coloquio fraterno que nos ayuda en nuestra vida cristiana, que nos orienta, para que presentemos nuestra verdad tal cual es, sin componendas, y nos dejemos así poder transformar por el Señor, liberar por el Señor, liberar por su santa gracia, porque es allí, en el confesionario, donde nosotros volvemos a las aguas del bautismo, porque es allí en el bautismo que cobra su eficacia de la cruz redentora de Jesucristo, levantada en alto, donde nuestros hermanos catecúmenos recobrarán la vida o se harán partícipes de la vida verdadera, de esa vida que anhelamos, de esa vida plena que no son componendas con el mal, de esa vida donde no hay oscuridades, tinieblas, sombras, sino luz, la luz de la verdad, la luz del bien, la luz de la belleza en la que queremos caminar junto con nuestro Redentor. Santa María, Madre nuestra, alcánzanos la osadía de la verdad, la osadía de mirar a la cruz, y que así cada uno de nosotros podrá levantar la cruz de Jesucristo en las encrucijadas del mundo, para que mirando al que traspasaron puedan tener vida, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esta es la alegría de la Cuaresma, esta es la alegría de la conversión, esta es la alegría del verdadero perdón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.